Listo. Bueno, entonces, como les decía, RC2 ya no se consigue pirata. Plaxis es difícil conseguirlo pirata, pero la mayoría de los software que sí pueden conseguir por ahí manejan más o menos la misma estructura. Igual, afortunadamente la clase no es de modelación, es simplemente para ver cómo se hace el análisis en elementos finitos de una estructura de talud y de una estructura de contención. Entonces, si se fijan, RC2, que es la suite de Rothstein para elementos finitos en dos dimensiones, por eso el 2, funciona como si fuera una versión extendida de Slide. O sea, tiene todos los menús casi en el mismo orden, manteniendo casi los mismos iconos. Pues eso lo hacen porque ellos, toda la suite de software que integran en el paquete de Rothstein, viene pensada para que se puedan usar intercaladamente, o sea, que ustedes puedan hacer cualquier tipo de análisis sin salir de la suite. Por eso ellos tratan de mantener siempre la misma estructura. Entonces aquí se van a dar cuenta que si bien tenemos opciones parecidas, me está dando mucha más opción de configuración. Entonces vámonos primero a análisis. Si nos vamos a análisis, en Project Settings, me sigue dando de una manera parecida cómo voy a configurar yo mi problema. Entonces, unidades. Ahí mantienen el sistema internacional en lo que se le conoce, o a mí me gusta llamarlo como unidades consistentes. ¿Qué son unidades consistentes? Distancia en metros, fuerza en kilonewton, esfuerzos en kilopascales. Entonces, si yo trabajo en esas unidades, cuando yo hago las operaciones entre todos mis cálculos, se van a seguir manteniendo consistentes. O sea, no tengo que estar pensando en factores de conversión. Si yo estoy calculando y me sale algo que tenga que ser un esfuerzo, me va a dar en kilopascales. Si calculo y me da en fuerza, entonces me da en kilonewton. Entonces, listo. Unidades de permeabilidad, metros sobre segundo. Ya estas son unidades para análisis térmico, entonces no las vamos a tocar por ahora. Listo, quedamos aquí, sistema internacional. Aquí en Solver Option viene una de las primeras configuraciones. Cuando yo estoy trabajando en dos dimensiones, estoy asumiendo que el eje Z, que sería el eje perpendicular al tablero, las deformaciones en un sentido se cancelan con las que van en el otro sentido. Entonces, estas que están aquí se cancelan con estas que están acá en menos Z. Entonces, yo puedo asumir mi trabajo como si fueran dos dimensiones. ¿En qué condiciones puedo hacer eso? Lo que nosotros trabajamos en geotecnia, conocido como taludes infinitamente largos, estructuras de cimentación corrida, o sea, también infinitamente largos. Todo tipo de estructuras geotécnicas en la cual la profundidad se mantenga en la distancia, yo la puedo considerar y trabajarla en dos dimensiones. Ahora, obviamente, ustedes saben que nosotros mismos trabajamos en zapata en dos dimensiones, pero una zapata corrida, que hacerle el cálculo directamente a ella como si fuera en tres dimensiones. Pero en la mayoría de los casos, yo puedo hacer, sobre todo en geotecnia, yo puedo hacer esta función de trabajarlo directamente en dos dimensiones. Ese término en elementos finitos se conoce como deformaciones planas, plane strain. Que estoy hablando de que esto que se cancela, este y esto, son las deformaciones. Existe, o sea, plane strain considero que es infinitamente largo. Existe un término parecido que es plane express, que es al revés, es infinitamente corto. En este caso, los que se cancelan de un lado con el otro son los esfuerzos. Y eso lo que me está diciendo es como si yo estuviera trabajando con un panel o con una hoja. En geometría y en geometría no se suele usar, pero matemáticamente esa opción existe. De hecho, por ahí una tesis de maestría se desarrolló con eso y no se dieron cuenta. Y que se dio cuenta fue el profesor mío que era tutor en la plena sustentación. Entonces le mandó a cambiar toda la tesis. Porque cuando hicieron su trabajo, pusieron plane 3 y no plane 3. O sea que sus zapatos no eran corridas, sino que eran una hoja de zapatos. O sea, como si tuviera un espesor mínimo, milímetro. Porque un espesor mínimo en milímetros y no un espesor infinitamente pequeño. Porque desde el punto de vista numérico, en elementos no existen los
los términos infinitos. O sea, si algo me está dando infinitamente pequeño, me estaría dando por 10 a la menos 17 por allá, pero no me da infinito, no me da un valor que no se pueda cuantificar. Entonces, listo. Plane strain. Por ahora no voy a hacer un análisis de consolidación, pero si yo llegara a activar aquí un análisis de consolidación, entonces el tiempo ya va a ser un factor determinante en mis cálculos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la consolidación no es más nada que el tiempo en que se demora un exceso de presión de poro en salir de una muestra de suelo. Eso depende de la permeabilidad. Entonces, si yo activo un análisis por consolidación, tengo que darle una permeabilidad, tengo que darle tiempo y tengo que darle una relación de vacíos inicial. Y obviamente mi modelo de suelo tiene que ser consciente de todo eso. Si se fijan, Moulin no pregunta por ningún lado la relación de vacíos. O sea, que es un modelo que para consolidación pura, primaria y secundaria no funciona. Simplemente para cargas de esfuerzo de formación. Entonces vamos a dejarlo aquí en non todavía porque vamos a empezar desde lo más sencillo. Esto que está acá, eliminación gaussiana, es el método numérico por el cual se van a resolver las matrices de elementos finitos. Recuerden, según clases de análisis estructural, esfuerzo es igual a una matriz de rigidez por una deformación. Recuerden de eso. Esto, en la vida real, es un tensor de cuarto orden. O sea que esto tiene sus índices I, J, K y L. Y esto son unos tensores de segundo orden que yo puedo hacerlo en notación de Boyle para que sean un vector. Pero este realmente I, J y J. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo resuelvo un problema en elementos finitos, estoy resolviendo esta matriz o este sistema en el cual yo tengo una matriz de rigidez de 6 por 6 por 6 por 6 términos y estos que pueden ser dos vectores de 6 términos, 3 de esfuerzos y 3 de constantes. Yo sé que estos son términos de otra clase, pero ahí se acuerdan que yo sé que ustedes en algún momento lo vieron. Entonces, ¿qué quiere decir esto numéricamente? Que en mi problema de elementos finitos yo entro con deformaciones o desplazamientos y salgo con esfuerzos. O al revés, entro con esfuerzos y salgo con deformaciones. Entonces, el software tiene un problema que tiene que resolver estas matrices y tiene que resolver cómo interactúan los elementos, los nodos de un elemento con los nodos del otro. Todo eso, a todo eso se refiere esa eliminación gaussiana, o sea, un método numérico en el cual hace esto y hace esto el software. Bueno, método. Este análisis de estrés hace referencia a que cuando él tiene este método, como esto es un método numérico, él tiene que hacerlo de manera incremental y tiene que hacerlo verificando que la física se mantenga. ¿A qué me refiero que la física se mantenga? Que si yo aplico, por ejemplo, una carga aquí, matemáticamente este nodo puede terminar por acá. Daría algo así. O sea, matemáticamente yo calculo los de las deformaciones, él puede terminar por acá. Y si estos están fijos, eso puede que sea así. Entonces, el software chequea que esto no pase. O sea, el software dice, epa, está bien, tú estás haciendo un método numérico para resolver esto, para pasarlo acá, pero este resultado tiene que ser físicamente posible. Entonces, ahí empiezan los términos del chequeo de convergencia. Para el chequeo de convergencia, entonces, él tiene que sellar, para definir cuántas iteraciones va a hacer, cuánto es la tolerancia, si lo va a hacer automático, si lo va a hacer incrementos ya definidos, y toda esta configuración es simplemente para verificar esto y para que no se demore una eternidad haciéndolo. Ya son conceptos directamente asociados a la configuración del programa como tal. Aquí viene otro tema interesante. Stage. Recuerden que mi problema es que una simulación, cuando yo voy a hacer se vuelve un problema de simulación de física. O sea, que si yo voy a hacer, por ejemplo, una excavación, hago dos tablas aquí, y poco a poco voy retirando material. Entonces, en la vida real, yo eso no lo voy a hacer un solo día.
Entonces tengo que hacer la simulación como se hace en la vida real para que estos incrementos de esfuerzo que van a pasar aquí sean consistentes a la hora que yo voy a realizar. ¿Qué quiere decir eso? Yo primero hago un equilibrio ambiental. Es lo que siempre hago de primero. ¿Qué es el equilibrio ambiental? Recuerden que todos los elementos del suelo están cargados por su peso propio. Eso quiere decir que este elemento que está aquí ya tiene una carga, unos esfuerzos que se están aplicando sobre él. De hecho, los modelos de materiales más avanzados no funcionan si este elemento no está confinado. O sea, si no tiene unos esfuerzos que lo hagan. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en la vida real. Si yo traigo un elemento infinitesimal del suelo y lo pongo aquí, cuando yo tengo una presión muy grande, que se encuentre con la que húmedo y tiene una presión, él no va a mantener la forma del elemento infinitesimal. O sea que si yo lo saco, se desmorona. ¿Por qué no se desmorona? Porque él está confinado por los efectos de confinamiento, sin aún, sin madera. Entonces, el primer paso, paso ambiental. Segundo paso, primera excavación. Tercer paso, segunda excavación. Cuarto paso, sobrecarga. Entonces, todos los pasos de análisis, que eso va más o menos así, todos los pasos de análisis que representen cómo se va a comportar el modelo en la vida real, yo los tengo que tratar de replicar acá en el número de pasos. Voy muy rápido, me avisan, si voy muy lento también. Esto de Soil Profile es lo mismo que en el live, o sea, me permite a mí definir los estratos del suelo según una perforación. A mí no me gusta hacerlo así. Groundwater, lo mismo, características de la presión de poros, o sea, el gama del agua, etcétera, etcétera. Análisis térmico. Recuerden que el comportamiento del suelo está ligado a su confinamiento, a sus vacíos de aire, a su contenido de agua y más recientemente se dieron cuenta que también está ligado a la temperatura. ¿Qué tan reciente? Hace un mes se acaba de graduar una amiga que está haciendo un doctorado de eso, así que eso todavía está en estudio. Pero hay teorías un poquitico más viejas que me permiten a mí hacer un análisis de eso. ¿Por qué está desbloqueado? Porque es que realmente si nosotros no tenemos datos y no tenemos modelos que hagan eso, pues ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Cierto? Lo mismo pasa con análisis dinámico. El análisis dinámico está desbloqueado, yo lo puedo aquí bloquear, y entonces él me está pidiendo estos parámetros. Estos parámetros alfa y beta son consistentes al amortiguamiento del material. Cuando yo estoy trabajando en cargas dinámicas, mi suelo ya tiene amortiguamiento. El amortiguamiento es la pérdida de energía debido a cargas repetitivas. Entonces, eso está desbloqueado, eso es para el curso de dinámica de suelo, listo, dejémoslo aquí quieto. Análisis estadístico también lo hace, de eso sí no lo toco, soy enemigo de la estadística, pero que sepan que se puede. O sea, yo pudiera aquí, el dichoso Monte Carlo, ¿sabes? Hay un sector de la geotecnia que actualmente se encuentra haciendo bastantes tesis en esa área, pero eso es inversamente proporcional a mi área, que es la de modelación numérica, entonces son enemigos naturales míos. Pero yo me acuerdo que ese dichoso Monte Carlo, eso lo usan para todo. ¿Qué es? No sé, pero ahí está. El que quiera trabajar, profundizar en eso, ya sabe que también lo hace. Y este que estaba acá abajo es muy importante para hacer un análisis de estabilidad de la luz. ¿Por qué? Resulta, otra vez, factor de seguridad. ¿Qué es lo que me indica el factor de seguridad en un sistema de salud? ¿Me recuerda? Yo tengo que ¿qué me indica ese factor de seguridad? Me indica, ya yo lo voy a hacer.
cantidad de gráficos, con dos palabras que dan la relación que hay entre las fuentes que están sobre la que están actuando. Y esa es la definición del factor de seguridad. Pero realmente, ¿qué implica el factor de seguridad cuando digo el precio en términos de los parámetros? Eso es lo que está no, esta es la falla. El factor de seguridad que está diciendo que es pequeño puede ser la diferencia de contrato con respecto a las cargas que están haciendo que hay una experimentabilidad numérica. Entonces, si yo todo lo paso para de la información, el factor de seguridad me está diciendo qué tan pequeña puede ser la cohesión y qué tan pequeño puede ser el rango de cohesión para que el sistema siga manteniendo ese equilibrio. O sea que si el factor de seguridad es 2, quiere decir que la cohesión y la fricción del material pudiera ser la mitad y el sistema todavía permanecería en equilibrio. O sea, la sumatoria fuerza seguiría siendo por lo menos 0. Entonces, si yo voy a hacer el análisis de estos finitos y yo estoy definiendo este material según Coulomb, entonces Axis y RC2 me permiten a mí reducir estos parámetros hasta llegar a la falla. O sea, ellos, los software modernos tienen como una acción automatizada para saber cuáles serían los parámetros mínimos para que este modelo permaneciera en equilibrio. O sea, yo le activo esa función que determine el factor de reducción de resistencia y él me va a decir, bueno, por los parámetros originales está bien, porque él empieza en 1. Y ahí empieza a bajarle hasta que calcule cuáles serían los mínimos antes de que esto falle. Una vez más, ¿cuál es la falla numérica? Yo tengo aquí el factor contra la deformación. Y entonces, a medida que voy usando el factor, la información va creciendo incrementalmente, ¿cierto? Pero hay un punto en que un aumento aquí me representa un aumento muy grande de la deformación. Y si yo hago el siguiente paso de análisis, me representa otro incremento más grande. Y luego un punto que este incremento va a tender al infinito. Entonces, numéricamente, ya hay una falla. Entonces, eso es lo que hace el modelo de reducción de parámetros. Reduce los parámetros hasta que llegue a una falla numérica. Entonces me dice, bueno, el factor de seguridad de este problema es tanto porque yo ya no puedo reducir más los parámetros sin que se siga manteniendo el equilibrio. Esto lo hacen los defectos, lo hace Axis y lo hace RC2. En AVE toca hacer un poco. Entonces ahí reduciendo los parámetros y nosotros mismos ya haciendo la partida hasta que deje. Porque ahora es de uso general, en cambio RC2 y Axis son para geotecnia. Vamos a dejarlo así de momento y ahora hacemos el análisis. Y vamos a darle aquí OK. Listo. Entonces, el problema tiende a ser el mismo. Me voy acá a Boundaries y le doy donde dice agregar externa. Esa externa es el límite exterior de mi modelo. O sea, entonces yo empiezo 0,0. No tienen por ahí las medidas del anterior. ¿58? 52.87,0. ¿Ah? 52.87,25.29. ¿Ah? 25.72 por 23.29. 25.29. Bueno, ahora la corregimos. Siguiente. 16.67 por 12.59. 0 por 12.59. Y así cierra acá abajo. Entonces, vamos a corregirle esta. Recuérdame la coordenada otra vez. 25.72. ¿Cómo? 25.29. Listo. Está muy similar a como lo hacíamos en slide.
Entonces, vamos a crearle aquí el material boundary. Regálame la coordenada aquí. Sí, pero no, yo no lo uso así. Sí hay forma de hacerlo porque ellos, hay forma de importar la geometría a este, pero vamos a hacerlo completo para hacer el ejercicio completo. Regálame las coordenadas de esta de aquí. La coordenada del material boundary. 22.87. ¿Cómo? 6.69. 16.69. Listo. Y lo mismo, lo extiendo horizontal hasta que se dé con el boundary. Y ahí cambia a intersección, que es la X. Vamos a dejarlo así, por ahora no le vamos a poner la presión de poro. Entonces vamos a ir guardando. Guardar como. Aquí. Listo. ¿Qué prosigue? Vamos a definir los materiales. Entonces es muy parecido. Clic derecho, Material Property. Y aquí sí me pregunta material 1, suelo 1. Pero fíjense que aquí sí me está preguntando muchas más cosas. Primero que nos dice peso unitario de suelo 1, 17 punto ¿qué? 2. 2, ¿cierto? Listo. Porosidad, 0.5. Aquí en stiffness, fíjense que en el otro no me pregunta por los parámetros elásticos. Entonces, un parámetro elástico típico para una arena pueden ser 30.000 kilopascales. Y un Poisson para una arena puede ser 0.4 también. Aquí en rigidez me está preguntando por la parte plástica. Entonces, si yo lo dejo aquí elástico, él ignora la parte plástica, que es lo que va acá. O sea, va a trabajar simplemente con esto. Pero si yo le doy acá en plástico, él viene y me pregunta los parámetros pico y los parámetros residuales de mi modelo. Entonces, si yo estoy trabajando según Moore-Coulomb, él simplemente pregunta por el ángulo de fricción y por la cohesión. Y por el ángulo de dilatancia, pero eso no lo necesitamos por ahora. Aquí me da muchas más opciones de material. Entonces, por ejemplo, en vez de Moore-Coulomb, yo puedo trabajar con Hokan Brown, que es para rocas. Puedo trabajar con Drucker-Prager, que funciona mejor para arenas. Hokan Brown otra vez, que es para rocas. Y función discreta. Ese sí no lo conozco. Debe ser para programarle manualmente el modelo. Aquí en sostenible y hardening, es un término un poquito más avanzado, pero básicamente me está diciendo que es material, cuando es sometido a ciertas deformaciones plásticas, él tiende a estirarse. Ese sería el hardening. O puede ablandarse, ese sería sostenible. Entonces hay modelos de material que reproducen ese modelo. Entonces tenemos Clay, Cambridge Clay, es el modelo predilecto para arcilla. O sea, es un modelo que está desarrollado para tener en cuenta relación de vacíos, OCR, o sea, más parámetros de arcilla como tal. El modelo modificado de Clay es el mismo, pero más avanzado, o sea, pide más parámetros y funciona mejor. El modelo Moore-Coulomb con CAP es el mismo modelo de Moore-Coulomb habilitado para hacer el hardening y el sostenible. El hardening soil modeling, aquí lo llaman sostenible hardening, es parecido, o sea, trabaja con una superficie similar al Moore-Coulomb, pero hace un análisis diferente. Este de Barcelona no lo conozco y este de Norsan tampoco. Para análisis dinámico, ya tengo modelos también muchísimo más avanzados. Miren cómo va distribuyendo lo complejo de los modelos. Entonces, Bodies Free Plasticity es un modelo
que la superficie de falla va a evolucionar a partir de que él va descendiendo larga. O sea, la superficie de falla tiene una función que va evolucionando con el mismo modelo. Este modelo de manzana de falla es un modelo potente que hace que el modelo reproduzca el fenómeno de dilatancia. Este modelo bien forzado es de los más avanzados. Ese modelo hace hasta licuefacción, así, ese tipo de cosas. Este es equivalente a modelo con el que yo trabajo, con el que dice el piloto que está igual de potente. Por la diferencia, pues, afroamericano, que está más implementado, y la cuestión, no es. Este es bien forzado, es el mismo, pero así. O sea, un modelo avanzado para cada dinámica de así. Y este es no. Y así siguen avanzando los modelos. Estos son modelos, no los conozco. Estas son variaciones para materiales anisotrópicos. ¿Qué es un material anisotrópico? Recuerden que de las primeras asunciones que yo hago cuando voy a desarrollar modelos de técnica y cuando voy a desarrollar modelos y esas cosas, es que el suelo es un material homogéneo e isotrópico. O sea, que se va a comportar igual si yo le pongo una sobrecarga aquí, a que si yo le pongo una sobrecarga aquí. O sea, matemáticamente es lo mismo. Realmente hay materiales que tienen un comportamiento anisotrópico. O sea, si yo le meto una carga en este sentido, el resultado va a ser muy diferente a que si yo lo hago en este sentido. ¿Qué material hace eso? La arcilla. Aunque las arcillas son materiales finos que se disponen en ciertas que se disponen en cierto orden. O sea, usted hace un análisis microscópico a la arcilla y está dispuesta de esta manera. Por eso que su comportamiento es diferente si yo lo cargo aquí a que si lo cargo aquí. Entonces, dándose cuenta de eso, hay modelos de materiales para eso. Por ejemplo, aquí hay uno de morculón, o sea, que está basado en morculón. Hay otro que está basado para rocas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos de FLAC y de Plaxis son modelos prestados de otros software. O sea, FLAC también es un software de elementos finitos. Hardening Soil, Soil y FLAC que tiene y tal. Ninguno de estos meten en modelo hipoplástico. Pero bueno. Entonces, estamos en el suelo 1. Volvemos acá a Morculón. Ángulo de fricción de suelo 1. 28. Cohesión. 30. Y como yo no tengo valores residuales, entonces son los mismos que los picos. 28 y 30. Vamos a ponerlo naranja. Aquí en suelo 2, yo también puedo configurarle esos valores. Regálenme cuál es el peso unitario del suelo 2. 18.6, creo. 2. Ah, bueno. La rigidez, vamos a ponerle un Poisson de 45 y un módulo de Young de, como ese está más profundo, vamos a ponérselo un poquito más rígido, de 40.000. Aquí en rigidez voy a ponerlo como plástico y ahora sí denme el ángulo de fricción y la cohesión de ese suelo. 32. Creo que es 10 el otro, ¿no? 10. 32 y 10. Listo, ya lo demás lo dejo por aquí por defecto, propiedades hidráulicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a darle OK. Entonces, listo. Se asigna todo a material 1. Entonces voy acá abajo, asignar material, suelo 2. Entonces lo mismo, ya la diferencia de colores me está diciendo que aquí
hay dos tipos de materiales. Vámonos acá a... Por ahora vamos a hacerlo sin el nivel freático. Ya vamos a hacer análisis así a ver cómo da. Vamos a guardar. Vamos aquí donde dice enmayado. En enmayado, yo tengo que seleccionar cómo va a ser esa malla de elementos finitos que van a representar mi problema. Entonces vamos a darle aquí, vamos a darlo por defecto, en Grade y en 6 nodos. Aquí le estoy diciendo yo qué tipo de elemento va a utilizar y cómo va a generar el enmayado. Entonces vamos a darle OK y vamos a darle aquí Mesh, discretizar y enmayar. Entonces él hace aquí un enmayado acorde a la geometría del modelo. Voy a darle aquí otra vez en Mesh y incrementar densidad del enmayado dentro de esta ventana para que ponga más nodos aquí en esta parte interna. Ahora me voy aquí a Loading y voy a configurar donde dice Field Stress. En Field Stress yo le voy a decir cómo va a generar los efectos geostáticos, o sea, las cargas que van a confinar mi modelo. Entonces yo le voy a decir que lo haga en sentido de la gravedad y que use de manera general un coeficiente de cargas laterales de, calcúlenlo con 30, 1 menos seno de 30, ¿cuánto daría? Este sería el K0, ahorita vamos para, ahora que avancemos la clase vamos a empujes laterales, 1 menos seno de 30. ¿0.5 así pelado? Bueno, entonces 0.5 y 0.5. Quiere decir que los esfuerzos horizontales van a ser la mitad de los verticales. Aquí ya que no tenemos más datos. Ok, listo. Ahora me voy aquí a support, no, a restraints y les voy a cambiar la configuración de las condiciones de borde. O sea, ya yo sé que arriba es un borde libre, porque arriba es que se va a deformar. Entonces selecciono aquí estos bordes y le quito la restricción. También sé que los laterales se pueden deformar en el sentido Y. O sea que lateralmente el modelo se puede asentar. Entonces voy a decirle que su condición de borde en esos nodos laterales es solamente restricción en X. Y voy a coger el nodo aquí de la esquina y le voy a decir que tiene una restricción en X y en Y. Listo. Vamos a ir guardando. ¿Qué falta? Aparte del nivel freático, que lo vamos a hacer después. No falta más nada porque aquí no hay que definirle superficie de falla. Él la va a calcular internamente con los esfuerzos internos de cada elemento. Entonces, si no falta nada, vamos a análisis, compute. Si falta algo, me avisa. Ya hizo su cálculo. Otra vez, análisis, interpretar. Listo. Este es el diagrama de esfuerzo dentro de mi modelo. Yo puedo decirle que me muestre los desplazamientos, soy displacement, total displacement. Entonces me dice, bueno, en la parte mediana de tu modelo es donde más se va a tender a desplazar. Ojo que aquí no he hecho análisis de carga todavía. O sea, aquí simplemente estoy mirando cómo se comporta el modelo con su peso propio. Todavía no lo he llevado a la falla. Entonces me dice, bueno, con el peso propio él va a tener una deformación mínima en el centro del talud de aproximadamente 2 centímetros. O sea, no es nada crítico. Incluso puedo decirle que me muestre cómo se vería la malla deformada. Es decir, va a tender a hacer movimientos
rotacional, pero sin llevarlo a la falla todavía. ¿Cómo lo llevo yo a la falla? Entonces ahí sí vamos a hacer análisis otra vez. Nos vamos aquí en análisis, project setting, y le activo que haga proceso de reducción de parámetros. En el proceso de reducción de parámetros, él va a empezar con 1 y va a empezar a reducir de 0.01 ese factor de seguridad hasta llevarlo a la falla. Y ahí sí vamos a ver cómo da resultado. Entonces, este ya es un proceso iterativo que tiende a demorar un poquitico más. Fíjense que a diferencia del live, aquí sí está pensando. Aquí se está invirtiendo matrices, está calculando convergencia, está volviendo a hacer el siguiente paso de incremento. Y eso depende también del número de nodos. O sea, entre más nodos les ponga yo, más difícil para el cálculo va a ser, o sea, más demorado va a ser el cálculo. Nota aparte, nota muy aparte. Esta no es la única forma en la que yo puedo hacer un problema con el infinito. Así como yo calculo este esfuerzo a partir de la deformación y la matriz de rigidez, yo puedo hacer otro tipo de cálculos que tengan grados de libertad diferentes. ¿Qué es un grado de libertad? Es la información que me va a dar cada nodo. Por ejemplo, estos son de 2 grados de libertad, porque me van a decir esfuerzo en X y esfuerzo en Y. Son 2 grados. Pero yo este mismo análisis lo puedo hacer con una ecuación diferencial diferente que en vez de darme esfuerzo, me dé presión de poro. Ese sería un problema de 1 grado de libertad. Entonces, en cada nodo me va a dar un valor de presión de poro. Aparte de eso, hay modelos acoplados. Hay modelos que trabajan con los dos. Esfuerzo de formación y presión de poro. Entonces ya serían 3 grados de libertad. Aparte de eso, hay unos que trabajan con temperatura. Entonces hacen esfuerzo de formación, presión de poro y temperatura. Y así sucesivamente. O sea, entre más cosas quiera yo averiguar, más grandes se van haciendo esas interacciones entre modelos diferentes. Entonces vamos a ver qué resultado dio. Fíjense lo que me da. Aquí me está diciendo, él me está mostrando ahí las deformaciones por parte máxima siempre. Y me está diciendo que estos elementos que van por aquí están mostrando una deformación constante tal que me indica que están fallando a constante. Esos modelos, entonces, recuerden que mi modelo no sabe que está bien la luz. Es simplemente, yo le digo, muestra que internamente qué está pasando. Entonces le digo, muestra deformaciones constantes máximas. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y eso lo está haciendo con un factor de seguridad de 1.7. Si yo voy moviendo un poquitico más el análisis a 1.77, fíjense que ya es mucho más claro. Vamos a hacerlo aquí mejor. Aquí, o sea, se van creciendo. A medida que va aumentando la carga, va creciendo. Pero hay un punto en que ya se dibuja claramente cuál es la superficie de falla. Que si yo le doy un pasito adicional, aquí ahora sí está quedando muchísimo más claro. Cuando me está dibujando la falla del modelo. O sea, aquí no utilicé ningún abaco, no analicé infinitos casos posibles, simplemente le reduje el fit y le reduje el C automáticamente para que el modelo dijera, a partir de señalar cuál es el elemento que está fallando constante y me está dibujando una superficie de falla. Y es así, estoy 95% seguro de que esa sí va a ser la superficie de falla del modelo. O sea, no viene de un análisis explícito, sino que ya viene la interacción de todos los elementos infinitesimales de suelo. Quiero decirle que me muestre otra cosa, que me muestre, entre otras cosas, le dio 1.7 sin el agua.
vamos a decirle que nos muestre desplazamientos totales. En desplazamientos totales está haciendo algo parecido. Me está diciendo en rojo los desplazamientos máximos que se está y también una medida de representar por dónde va a cubrir la superficie del fallo. O sea que si yo le digo, muéstrame la malla deformada, ahí me está diciendo, me está mostrando cómo va a quedar el talud. Pudiera quedar mejor si yo le fuera puesto más nodos todavía, pero ya vimos que eso le cuesta un poquitico al modelo. Y también puedo decirle que me muestre el sentido en el cual se van a mover las partículas del talud. O sea, aquí me está confirmando que la falla es rotacional, que cada partícula va a tender a hacer ese movimiento de rotación. Entonces, una vez más les digo, recuerden que el modelo no sabe que yo estoy haciendo un análisis de estabilidad de taludes. El modelo simplemente está reproduciendo un problema caracterizado según Morculón con esa geometría. ¿Qué otras opciones tengo? Entonces ya vimos que esto me da muchísimas más opciones que las que me da Slide y muchas más parecidas a la física. Entonces vamos a darle ahora sí el nivel freático. Vamos a agregar una línea piezométrica. Menos, sí. Vamos a darle Enter y la vamos a aplicar sobre todos los suelos. O sea, es similar, casi que calcado a lo de Slide. Lo que pasa es que Slide, no sé si Slide fue primero o RC2 fue primero, pero ahí se complementan uno con el otro. Entonces, listo, le dibujé aquí a los un nivel freático. Vamos a repetir el análisis. Compute. Y yo puedo hacer muchas más cosas. Ahí el nivel freático lo estoy haciendo como fijo. Pero si yo lo tomara como una cabeza de presión de agua, algo así, o sea, yo pudiera decir, bueno, no me considero una línea de nivel freático fijo. Considera que aquí hay un nivel y aquí hay otro nivel. Entonces, esto es más interesante porque aquí el nivel freático va a subir o va a bajar dependiendo de la carga que reciba aquí. Y eso es muy, se usa bastante cuando yo hago análisis de consolidación. Porque recuerden que cuando yo pongo una sobrecarga sobre un modelo, el va a haber un incremento de presión del oro. Y con el tiempo se va a ir bajando aceptado normal. Vamos a ver análisis, interpretar. Yo parecido. Yo más parecido a lo que nos dio a mano. ¿Cierto? A nosotros a mano nos dio uno que 1.80 y algo. Aquí lo que más está primando es el peso del material sobre el nivel freático. Porque no la superficie no lo está tocando tanto. Entonces ahí digamos que prima más el peso del material. Vamos a hacer un muro aquí. Vamos a quitar el nivel freático. Y vamos a hacer un muro de contención aquí más pequeñito. Vamos a hacer lo mismo que ayer. Vamos a pintarlo aquí. Porque quiero que observen cuál sería la falla contemplando un muro como tal. Entonces, en el momento que yo le doy que para editar la geometría, él enseguida borra el enmayado. Porque el enmayado se construye con un modelo matemático a partir de la geometría que ya esté definida. Entonces no me deja
no me da la holgura de cambiarla. Digamos aquí lo mismo, agrego vértices, los muevo aquí a mi acomodo. Y voy a convertir esto en un material boundary. Ahora sí, muevo este vértice para que quede perpendicular. Ya cuando ustedes se acostumbran a tomar modelos de esa manera, digamos que lo trabajan mejor. Entonces lo mismo, voy a crear un material que represente el concreto. Aquí 24. Yo creo que aquí no me deja, aquí sí no existe el infinitamente rígido. Entonces voy aquí en el módulo de elasticidad y le voy a poner 200 millones de kilopascal. O sea, ya eso va a ser tan rígido que no se va a deformar a medida que se le aplique una carga. ¿Ok? Y vamos a ponerle el grito y concreto. Listo, ahí quedó mi concreto. Vamos a guardar, vamos a darle análisis. No puedo hacer cómputo del modelo porque todavía, entonces se borró el enmayado cuando cambié la geometría. Entonces me voy otra vez a Mesh, Mesh Setup, verifico que no haya algún cambio extraño. Mesh, discretizar y enmayar. Entonces, listo. ¿Qué cambios hizo aquí? Como estas partes son nuevas, entonces él les asignó una restricción. Aquí están restringidos en X y en Y. Entonces vamos a restraints y vamos a quitarle eso. Vamos a liberar estos bordes aquí, aquí y aquí. Listo. Vamos a ver, las otras se mantuvieron, no hubo problema. Vamos aquí en Mesh y incrementar densidad. Guardamos y vamos a compute. Entonces lo mismo, repito el análisis. Va a ser un análisis de equilibrio en el cual va a reducir los factores a ver cuál es el factor de seguridad mínimo. Hay un software que da opción de hacer los muros, de hacer, por ejemplo, muros sobre aviones. Geo 5, pero Geo 5 va a ser lo que vamos a hacer ahora. O sea, va a ser. Aquí yo estoy haciendo análisis de elementos finitos. En Slide pudieran hacer el análisis de estabilidad global. Y en Geo 5 pueden hacer los chequeos de volcamiento, o sea, el diseño de muro como tal. Diseño geotécnico, chequeo de volcamiento, de deslizamiento y de capacidad de carga. Y un par de chequeos más. Pero cuando ustedes hacen su análisis, tienen que hacerlo por lo menos, no en elementos finitos, pero por lo menos de estabilidad global. O sea, tienen que meterlo en Slide. Entonces, ese análisis que estoy haciendo acá es simplemente para ver a la hora de la verdad qué superficie de falla va a primar, o la de talud o la del muro. Entonces, vamos a ver qué hizo. Pues yo. Vamos aquí a
Entonces, mira lo que me está mostrando. Aquí me está diciendo, cuando yo hice el análisis global, él lo hizo como si fuera una superficie de playa semicircular, con centro por acá arriba, la sopa que era la más probable que cada uno. El análisis de me está diciendo que lo que está primando es la superficie de falla del muro. ¿Vale? O sea, el muro funciona como una cimentación. Y él tiene estas dos superficies de falla que están a 45 menos y medio. ¿Vale? Y me lo está mostrando, me está diciendo, no importa cómo esté el modelo, ya yo analicé la física del problema y he investigado, por ejemplo, que aquí lo que está arriba es el muro. Si fuera esta luz, entonces la encuesta fuera espectral que se generará la superficie que pasará esta luz como tal, pasará el muro como tal, y el muro se televisará con esta luz. Aquí me está diciendo, o sea, este es la parte química de un muro, o sea, cuando uno vaya, la tengo por aquí. Está por acá más adelante. No, es aquí, presiones laterales del suelo. Lastimosamente es el mismo tipo de muro, pero si se alcanza a ver que sale desde acá y va hacia arriba. A toda esa cuña de falla es lo que él está representando aquí. Y es más, me está diciendo otra cosa, me está diciendo esto en los libros de recto, pero en la vida esto es curvo. Y esta curva es una función logarítmica, que por aquí también la tengo. Vamos a ver si está en esta presentación. Aquí me dice, no es recto, no tengo una función realmente que tiene que ser un poquito más curva, una función logarítmica. Entonces, todo este tipo de análisis ya me están dando una información mucho más real de cuál va a ser el comportamiento del modelo. Entonces aquí, digamos que en un muro, pues ya todo eso está escrito, ya está en un libro, todo. Pero si yo tengo una sobrecarga extraña aquí, o tengo una sobrecarga extraña acá, eso pasa. En consultoría dice Barranquilla que para una bodega encima del muro, y se le estaba sentando y no sabía por qué. Entonces ya este tipo de análisis ya toca hacerlo con más detalle. Pero aquí estamos demostrando que por lo menos la teoría está funcionando relativamente bien, porque yo lo puedo verificar en un análisis completamente diferente a un análisis geotécnico, que sería un análisis numérico. Entonces vamos a dejar la parte aquí de modelación, después la retomamos, entonces simplemente para que vean cómo se hace un análisis un poquitico más avanzado de los típicos análisis de equilibrio límite. Todo lo que sea slide se conoce como equilibrio límite.